en la prevención. Pero ¿os planteáis la prevención como una herramienta de mejora de la competitividad de la empresa? No solo como una herramienta, sino que es el primer paso. Nosotros siempre hemos planteado que, bueno, nosotros somos una empresa americana y la primera norma que tenemos en la empresa es safety first. 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 ¿Por qué? Porque la base del trabajo es la prevención. ¿Cuántos Nos- trabajadores sois? Nosotros ahora mismo en España somos una plantilla de 70 trabajadores. 70. Venga, me va muy bien porque es una dimensión de mediana empresa, ¿vale? Que la gente se piensa que las empresas que creen en la prevención, coño, son empresas multinacionales, pero grandes. Y no necesariamente tienen que ser grandes, ¿no? Y ahí No, no. sois un modelo a seguir, ¿no? Eso Entonces, es. Nosotros somos, yo siempre digo que somos una empresa humilde y con aspiraciones muy grandes. bueno, qué mejor ambición que esa, Eso es. ¿no? Y aunque la plantilla no sea como una multinacional de 17.000 trabajadores, nosotros luchamos y trabajamos porque la eficiencia y la eficacia sea como una gran empresa. Y lo que digo, el primer paso es la prevención, es la base de todo. Porque cuando una empresa tiene una buena cultura preventiva, cuando los trabajadores tienen interiorizado e integrado que su seguridad va a hacer que trabajen bien, que los factores de trabajo y los índices de productividad van a aumentar y que ellos mismos se van a ver gratificados con su propio trabajo, eh, hace que la empresa vaya bien. Es que es el pilar. O sea, nosotros hemos empezado con el pilar. Realmente estoy totalmente de acuerdo con lo que dices. Sí que es verdad de que a veces necesitamos, hablo del colectivo trabajador, evidentemente no los prevencionistas, porque eso lo tendríamos que tener superado, ¿no? Es Pero el ADN. necesitan un empujoncito, Sí, ¿no? Eh, claro, ese empujoncito tú lo consigues, ¿cómo? Dando formaciones. Coño, si al carretillero le das el séptimo curso de carretillas y es más de lo mismo, pues bueno, pues se sienta en la silla y dice, bueno, pues mira, me van a soltar el mismo rollo que me han soltado siempre, ¿no? Entonces, el objetivo de todo formación, que posiblemente la sensibilidad te viene dada por la información y formación y cómo la transmites, el objetivo tiene que ser la mejora de la percepción del riesgo del trabajador. Claro, cuando toca y se enfanga y sí, tenemos la capacidad de proyectarle la consecuencia, ¿sí? Pero sí. desde un tangible, ¿no? En vez de movernos en el mundo de las ideas, bajar al mundo en el ruido y tangibilizar ese intangible, ¿no? Y ya no solo el daño físico que puede tener, sino las consecuencias emocionales de ese accidente para su entorno familiar. Fíjate, Eso ¿no? es. Hostia, el planteamiento, la mía al 100%. Bueno, en uno veo que me pego un talegazo y me parto la pierna, y en la otra es que, joder, de partirme la pierna a romperme la médula, pues depende de cómo caiga, hostia va, que joda a toda mi familia, ¿no? A Eso mis es. hijos y que sea una carga para ellos, ¿no? Entonces, Mira, claro, ahí el cerebro se activa y la proyección de la consecuencia hace que mejore la percepción del riesgo. yo tengo la suerte de que de profesión soy criminólogo. Hostia, En- no lo ento- sabía, eso me he sorprendido, ¿eh? entonces, claro, a nivel psicológico, yo juego con la baza de que es darles donde les duele. Y lo primero que hice, ya no donde les duela, sino donde realmente les crea un impacto psicológico. Lo primero que hice cuando entré en esta empresa fue que me viesen como un compañero. Es muy importante que tanto los mandos intermedios como los mandos de dirección, los trabajadores, los operarios, entiendan que al final nosotros lo que queremos es buscar su propio beneficio, no buscar perjudicarles. Entonces, yo muchas veces al principio no había habido una figura de prevención en mi empresa, siempre habían externalizado. Y cuando entré yo, lo primero que empecé a checar a los trabajadores es no quiero ser yo el que tenga que llamar a tu mujer para decirle que estás en el hospital. Porque ya no es solo eso, sino
tu mujer va a tener que dejar de trabajar seguramente para poder atenderte a ti si es un accidente grave, y vas a acarrear una serie de sucesos que seguramente va a perjudicar a tu familia. Claro. Entonces, Estás totalmente alineado con lo que te apuntaba yo. Es que, claro, somos química interpersonal. Hay que jugar con las emociones para hipersensibilizar a la gente. Si sabemos detonarle, tocarle la fibra, detonar eso es. en el lugar adecuado, ¡bum! Solo viene el cambio. Es acción-reacción. Sí, Es sí, un sí, sí. acto reflejo. Es como cuando te dan en el martillito, en la rodilla y ¡pum! Te salta la piedra. Es Eso un es. acto reflejo. ¿Vale? Por tanto, ostras, hay que saber ir y detonar. Y por tanto, te apoyo la iniciativa porque estoy totalmente alineado, ¿no? Ostras, primero hacíamos safety days, ¿no? Organizábamos Sí. con empresas clientes, ayudábamos a organizarlas. Ahora estamos organizando, a colación de lo que decías, Safety Family Days. ¡Ostras! Ya no juegas con la sensibilidad, ¿no? Y Eso es. el intangible del posible accidentado. No, juegas con la hipersensibilidad del, bueno, si trabaja con el marido, pues con la mujer y de los hijos, ¿no? Porque invitas a los hijos. Claro. De hecho, es lo que tenemos pendiente. Tenemos pendiente hacer una jornada de puertas abiertas para que puedan venir sus familias. Claro, no será una jornada laboral como tal, pero sí que podrán ver a sus familiares trabajando como tal. Y queremos hacer Sí, un pequeño pero branch y claro. que No, su propia familia vea dónde está por ejemplo, su padre o su madre y que ellos mismos también se sientan seguros de que claro. su marido vuelve a casa o su mujer vuelve a casa como ha ido. Claro, ¿sabes? Te doy una idea para que cuando lo plantees. Entre otras cosas porque, aunque ya lo hemos venido practicando, hemos ido teniendo que corregir el tiro porque no siempre acertábamos a la primera, ¿no? Ostras, en esa visita, intenta que el trabajador explique a sus familiares qué normas de seguridad sigue. O sea, imagínate, primero llega la familia, bueno, pues se queda comiendo dos bocatas, Sí, yo qué sé, y un café la mujer y el padre, imagínate que trabaja el marido, con vosotros, se va al vestuario, equipa al chaval o a la chavala con vestuario de seguridad, ¿vale? Lo lleva a su puesto de trabajo, da igual que el mono le venga grande y esté sí, sí, sí. remangado, sí, da igual. Sí, pero que ya tenga que pasar por el proceso de interiorización, ¿no? Se lo lleva a su puesto de trabajo y le cuenta a su hijo qué hace para llegar, ya no para no accidentarse, para llegar sano y salvo a casa. Eso es. Luego es al revés. Salimos, el chaval es quien se lleva a la madre al vestuario y Y le le enseña lleva lo que hace el padre. al trabajo y le explica qué hace su padre para llegar, ¿no? Eso Y es. ahí no entra, el trabajador está fuera tomándose el café. Automáticamente lo que hacemos que es detonar emoción. Si Sí, luego ese señor no sigue con las normas de seguridad y se accidenta, los primeros que le pegarán la colleja diciendo, oye, eso zoquete, es. es el propio hijo y la propia mujer. Eso es. Nosotros lo que realmente estamos buscando es eso, que sea si con la explicación que el padre le tendrá que dar seguramente a la familia, si luego por lo que sea un día no lo cumple, que sea la propia familia la que le genere El ese cargo de clic, conciencia. eso es, o sea, ese clic social, ese pequeño reproche social, que no tiene por qué ser eh, algo administrativo ni una multa, pero ya simplemente con que tu propia familia te diga, por favor, ten cuidado, Sí, sí, tiene ya es mucho más diferente. peso que si te mete la matraca a tu mando. Eso es, Porque al porque contrario, al final no es lo mismo que yo se lo diga, que a que tu hijo pequeño de 5 años te diga, por favor, papá, vuelve sano a casa, o que te pregunte si te has puesto el ERA, el equipo de respiración autónomo hoy. sí, sí, sí. Totalmente de acuerdo. Pues no en vano te hemos traído aquí para que compartir estas experiencias contigo, porque realmente
son muy enriquecedoras. ¿Cuántas empresas hacen esto? ¿Cuánto cuesta esto? Coño, un bocata y un café, joder. Eso es. Una butifarrada en el mejor de los casos. Oye, tú, que las butifarras son baratas y una Hoy gaseosa. están baratas, la verdad. Un poco de espete que ya está, no pasa nada. Claro, pero que te quiero decir que por un coste muy razonable conseguimos llegar a la emoción y detonar cambios en la cultura preventiva de los trabajadores y de la cadena de mando. Y eso no está pagado, ¿no? Eso es. Solo conseguiremos cambios en la organización si tenemos la capacidad de mejorar la percepción del riesgo y generar conciencia social, bueno, conciencia preventiva. Por lo tanto, Sí. el coste, si tú pones en una balanza el coste y el beneficio, es que se desencanta. Sí. Ya no es eso, sino si al final hay una integración de la cultura preventiva, todos van a trabajar por ello. Si, por ejemplo, no hay una cultura de prevención y se genera un accidente grave, el temor, el pesar, llega a la empresa y se generan conflictos, se generan cargas, se generan reproches y el ambiente de trabajo pierde calidad también. Y te diría más, totalmente de acuerdo con lo que has dicho, pero además añadiría que se produce un desengagement de Sí. los trabajadores para con el mando y de rebote con la organización. Y esa desconexión emocional pasa factura. Sí. Pasa factura porque luego fácilmente perdemos el talento. Las organizaciones, yo siempre digo que hay algunas de ellas que se tendrían que cepillar al director financiero. ¿Cuánto nos cuesta la fuga de talento? Bueno, igual al de recursos humanos también. ¿Cuánto nos cuesta la fuga de talento? Solo sabemos, ostras, los costes tangibles, pero Sí. ¿quién valora los intangibles? ¿Quién lo traduce a boli? Porque claro, esto es un fuerte punch de mejora de la competitividad que evidentemente no está en la cuenta de explotación, pero es Para un nada. activo para la empresa, ¿no? Además, es que Entonces, lo dice la palabra recursos humanos. sí, pero tú sabes como yo que los recursos humanos en muchas empresas en la tarjeta del director pone de recursos humanos, pero que a la hora de la verdad es la persona que hace las nóminas. Sí. Y es un administrativo de personal en lugar de realmente hacerse recursos humanos en la empresa, ¿no? Eso es una de las cosas que yo frecuentemente reprocho, ¿no? Frecuentemente. Otra a los prevencionistas, ¿no? Que Me he me encontrado de ponen todo. responsable de prevención, coño, y me confunden a la cadena de mando intermedio, que con que históricamente no tenemos ese ADN interiorizado, pues ya hay un responsable, pues ya se espabilará él, que para Eso algo es. le pagan, ¿no? Pero no el responsable de prevención, no. La responsabilidad es implícita en el cargo. El responsable de prevención no deja de ser un facilitador de medios. No sé si tú estás de acuerdo conmigo. No, y que al final la carga, bueno, no es carga, o sea, la responsabilidad la tenemos todos. Yo al final soy la persona que tiene los conocimientos y que puedo ser un libro para ti o una consulta, pero la responsabilidad y el bien hacer lo tenemos todos. Todo. Bueno, la ley lo deja claro, el máximo responsable es el director general y fíjate mi mano, la responsabilidad se reparte a lo largo de la escala de mando. Todo el mundo que tiene mando, ¿sí? Por Sí, tanto, que lleva personas es el responsable de garantizar su integridad física y psíquica. Por tanto, y desgraciadamente esa palanca de la prevención como primera palanca para la mejora de la competitividad y por tanto no solo no tener accidentes sino retener talento, la ha hecho en falta a sí. diferencia de, pues entre otros, los países anglosajones que tú apuntabas. Segunda pregunta que te voy a hacer. Nos hemos extendido en la primera, pero creo que tal como lo habías abordado tú, valía la pena profundizar y me ha parecido genial tu aportación. Ostras, el COVID nos ha cambiado a todos. Sí. Nos ha cambiado el escenario, ¿no? Hostia. Tanto es así que la primera causa de accidentabilidad en este momento, pues ya no son los atrapamientos, las caídas de distinto nivel o los cortes, ¿no? Pues desgraciadamente son los ictus y los infartos, ¿no? Sí. Y la primera causa de enfermedad, pues ya no son las enfermedades profesionales históricas, ¿no? Silicosis, ¿no? Las que están categorizadas, ¿no? Pues y desgraciadamente a fecha de hoy, estrés y infartos.
Perdona, estrés y temas emocionales. Entonces, joder, ¿en qué medida os ha cambiado el escenario y qué estáis haciendo para poder coger y adaptaros a los nuevos tiempos, a los tiempos cambiantes? Mira, además te tengo que dar las gracias por eso, porque gracias a la charla en la que estuve, cogí tu idea de hacer un café preventivo. Entonces, celebro que te fuese útil, sí, sí, sí. la explicación, ¿eh? Lo llevé a la práctica y empecé a dividir los grupos. Yo hice al final una clasificación en cuanto a responsabilidades y nivel de estrés que pueda desarrollar el trabajador. Entonces, yo hice una cuantificación de tipo de trabajo que tenían, tipo de carga que podían someterles y tipo de estrés a la que se les estaba dando. Y a partir de ahí empezamos a trabajar, empezamos a hacer con recursos humanos cafés con ellos, pusimos, por ejemplo, un buzón de sugerencias en las que nosotros premiamos a los trabajadores en cuanto a que si ellos aportan una idea y nosotros podemos aplicarla y realmente funciona en la empresa, tienen una bonificación. Eso ya como primer punto. ¿Económica o en especies o le dais Económica. la medalla del Magic and Day? No, económica y luego, como esa idea es suya y nosotros la hemos desarrollado, damos la oportunidad de que esa persona Lidere el pueda hacer proyecto la persona, ¿no? eso, si la pueda presentar a sus compañeros. Está muy bien, porque reforzamos también el ego de la persona que se Eso ha es. comprometido con la empresa y se ha estrujado las meninges para poder conseguir una mejora para los compañeros, ¿no? Eso es. Está premiarlo económicamente o en un viaje o lo que sea. Eso Está era muy nuestra, bien, pero nosotros, eso es. Queríamos pero reforzar que que la sintiesen persona lidere útiles. el proyecto, eso refuerza el ego de la persona y el sentimiento de pertenencia Al en grupo. una organización, pues se refuerza, evidentemente. Eso Sí, es. sí. Nosotros lo que siempre estamos buscando es que si, por ejemplo, alguien se está descolgando, analizar con esa persona el por qué se está descolgando y si hay algún factor externo o interno dentro de la empresa que está perjudicándole. Si es algo interno dentro de la empresa y nosotros podemos hacer un reforzamiento, un coach, lo que digo, tengo la suerte de que mi recursos humanos también está metido en el mundo de la psicología. Entonces, sé que él hace terapias de coaching, pues, por ejemplo, con juniors que han adquirido, por ejemplo, un rol de manager. Claro, al final hay veces que le puede la presión o que no tiene la falta de experiencia, produce mucha inseguridad y mucho estrés. Entonces, ese reforzamiento, ese feedback que le puede dar nuestros recursos humanos y yo mismo, porque al final estoy todo el día metido con ellos y estoy todo el día hablando con ellos. Yo, sí, por así decirlo, ya a mí me dicen el sálvame de la empresa, yo me entero de todo. Bueno, está bien, Entonces, porque aunque eres muy sociabilizador, por lo que veo, a la hora de la verdad, esa proximidad te hace que la gente venga a ti, ¿no? Entonces, eso claro, es. si fueses un tecnócrata, te huirían porque no hablarías el mismo idioma que ellos. ¿Sí? Eso es. Al ser Yo al final lo que he muy, buscado muy... ser la muleta de apoyo de la gente. Oye, ahora que hablas de muletas de apoyo, ¿te has cuestionado alguna vez, o sea, mejor, a ver, te cuento. Nosotros hemos hecho un estudio a 20.000, o sea, a 2.000 empresas, de la cual han participado, como bien me parece que oíste en esa ponencia que viniste, más de 20.000 trabajadores. Hemos detectado, evidentemente, en esa encuesta, entre otras cosas, que, hay una carencia de liderazgo importantísima en la cadena de mandos intermedios que históricamente han sido promocionados o por ser el antiguo del lugar o por ser muy bueno en lo que hacía, sin tener en cuenta sus dotes de liderazgo, ¿no? Sí. Entonces, ostras, para ayudar a esos mandos, ¿sí? Bueno, los empoderamos, fantástico, ¿no? Les hacemos coachings, mentorings, depende de cómo sea la persona, formaciones, fantástico. Pero nos está dando muy buen resultado, te lo digo por si Sí. te lo cuestionas algún día, enseñar a los mandos a conocer los líderes informales que hay en su equipo para alinearse con ellos y cubrir parte de sus carencias
a modo de team leader, para que me entiendas, ¿no? ¿Quién es el que mejor maneja la carretilla en el almacén? Pues cogemos los 2 mejores por turno, ¿vale? Y digo, por si uno está, jolín, de vacaciones o tiene una hepatitis, pues yo no lo quiera, que pueda otro que pueda asumir el envite, ¿no? Pero que sean auténticas muletas de apoyo, ¿eh? Se me ha abierto la bombilla cuando has dicho lo de apoyos, ¿no? Hostia, pues nos está dando muy buen resultado el trabajar con team leaders, ¿vale? Identificarlos en cada sección y cubrir, entre comillas, las carencias del mando con estos stakeholders, ¿no? Sí. Embajadores, donde sus compañeros le reconocen la expertise en una determinada temática, ¿no? Y, por tanto, ya no ejerce el mando desde la imposición, o ejerce Sí, un líder natural. Ahí está, es un liderazgo natural, ¿no? ¿Estáis trabajando con team leaders o te has cuestionado De la hecho, posibilidad? lo primero que hicimos es, nosotros sabemos, al final, toda organización tiene una jerarquía. Entonces, nosotros sí que tenemos identificado, por ejemplo, el que puede ser un líder natural para el grupo, por sus características, y luego también tenemos el líder orgánico. Claro, el El líder orgánico tiene que jerárquico. estar, que es el que viene dado por galones, pero Eso es. Pero sí que tenemos identificado el líder natural porque sí que vemos y nosotros analizamos que muchas veces cuando hay una cuestión, cuando hay una duda, sí que recurren, por ejemplo, a una persona característica. Entonces, esa persona característica, lo que hicimos es tener unas charlas con esas personas y también incentivarlas a que nos ayudasen a ayudarles. Eso está muy bien, eso está muy bien, eso está muy bien, entre otras Y de cosas. hecho les hemos dado cursos, ellos también nos dan mucho feedback, nos dicen, por ejemplo, cualquier malestar que hay veces que los trabajadores no te lo dicen, pero sí que se comenta en corrillos. Y no por ello significa que sean chivatos, sino que No. porque todos los trabajadores y todos los trabajadores se guardan cosas, pero cosas que sí que se pueden llegar a mejorar o que ellos mismos pueden llegar a detectar, sí que nos lo transmiten. Y ese canal de comunicación es muy importante para nosotros. Muchísimo. El canal informal de comunicación es incluso más importante que el canal establecido. ¿Por qué? Pues muy sencilla la razón, porque en un canal informal se suelta. A veces en el canal preestablecido, el canal de comunicación tradicional, a veces te dicen lo que quieres oír, ¿vale? Sí. O te escalan parcialmente las cosas. Entonces, claro, esa conversación, ¿no? Por eso te dije el café preventivo, porque es algo como muy coloquial, ¿no? Donde muy familiar. No, vamos a montar una reunión para abordar, no sé qué. Hostia, todo el mundo ya va giñado a la reunión, ¿no? A ver qué saldrá de aquí y a ver, ¿no? Pero De hecho, las reuniones, cuanto más cortas y más breves, más conclusiones sacas. Cuanto más se alarga una reunión, acabas divagando y, a no ser que sea realmente una reunión necesaria, cuanto más breve, mejor. Sí, por eso te dije que el café preventivo, 5 minutos, máximo 10, y ya está. Estamos a correr y ya está. Sí. Más vale aumentar el índice de frecuencia, si dan 2 temas hay interesantes y la gente participa, que no dejarte llevar por la participación y que aquello se alargue 1 hora. ¿Por qué? Porque con el tiempo no tendremos esa hora y se acabarán haciendo. Por tanto, eso es muy útil. Muy bien. Fantástico esto. Otra cosa. Derivado del COVID, ya sabes tú que el escenario ha cambiado y ha salido el teletrabajo, esto ha venido para quedarse. ¿Cómo estáis abordando estos temas? Porque yo soy, y no quisiera que se me malinterpretase, un detractor del teletrabajo sin medida, un detractor del teletrabajo porque está muy bien que ahora nos saquemos de la manga el teletrabajo, pero mi criterio es que no todo el mundo puede teletrabajar, ¿vale? O porque no tiene competencias TIC y cuando lo dejas trabajar sin tener al informático al lado, cuando tiene un problema se desespera el hombre o la mujer. Llega el apocalipsis. Claro, porque, porque no todo el mundo puede teletrabajar porque no todo el mundo es igual de ordenado. Si no es ordenada la persona y le dejamos teletrabajar,
ostras, luego me estoy encontrando problemas de que no le cunde el trabajo y para sacarse el trabajo que le pide el mando intermedio tiene que hacer 1 hora y media más de jornada, un día tras otro, tras otro. Luego se le mosquea a la familia, se le enrarece el clima en casa, que de rebote retruca, también lo paga el trabajo. Y ahí estamos en un bucle por no hacer las cosas bien, que me pongo las manos en la cabeza y digo, madre de Dios, alguna empresa me dice, ostras, lo hubiese conocido usted antes y me hubiese dicho esto, porque tengo un auténtico drama dentro de la organización por querer subirme al carro de la moda. Diga, no, la moda está muy bien, pero con prudencia, con y con medida. ¿No? Mira, ¿Cómo lo estáis gestionando vosotros? Eso es. Nosotros, al final, con el inicio de la pandemia, sí que el personal de oficina acabó yendo a teletrabajar a casa. Bueno, a medida que la gente se empezó a vacunar y la pandemia ha avanzado, hemos hecho que sean 2 días opcionales de los 5 días laborales de la empresa. También te digo, estos 2 días son cogidos con puntillas. ¿Por qué? Porque hay veces que nosotros, lo primero, potenciamos las relaciones interpersonales dentro del trabajo, dentro de la oficina. Esa es otra. Y al final nosotros siempre decimos que una conversación que puedes tenerlo con tu compañero de la mesa al lado no es lo mismo que por correos electrónicos, que tener que estar haciendo una videollamada, una call, cuando realmente muchas veces te facilita tener a tu compañero al lado. Y también porque nosotros analizamos la productividad de los trabajadores. Entonces, hay trabajadores que, como tú dices, le viene muy bien porque son organizados y, por ejemplo, a lo mejor no tienen otras distracciones de otros compañeros, otros trabajadores que no son tan organizados y no tienen esa capacidad de producción. Entonces, nosotros lo que hacemos, por ejemplo, son reuniones mensuales de seguimiento y vemos cómo están trabajando los trabajadores. Si vemos que, por ejemplo, no está funcionando, replanteamos su sistema. Es un sistema de premio o no. Si vemos que no trabajas bien, como comprenderás, te tendremos que controlar un poco más y a lo mejor en vez de 2 días teletrabajas un día. Yo, por ejemplo... Sí, totalmente de acuerdo y perfectamente alineado con vosotros. Esto es que, claro, si no es una sin razón, ¿no? Porque incluso el propio trabajador luego se angustia y tiene crisis emocionales, ¿Sí? porque por el desespero de que no le cunde el trabajo, qué pensarán de mí. Claro, eso supone mayor carga, o sea, ya los ratios de personal con la que está cayendo ya están ajustados. Pero si encima, ostras, que vamos así, no me cunde el trabajo y me tengo que sobreesforzar para sacarlo adelante. No valgo, síndrome del impostor, entonces es evitar también ese tipo de problemas. Y con el tiempo, caída, estado ansiolítico subido, caída emocional y entramos en barrena. Por eso se disparan pues, las depresiones y las criticidades en el estado emocional de la gente, ¿no? Eso es. Muy bien, muy bien. No, pues veo que nuevamente en esto estamos perfectamente alineados, ¿eh? Muy bien. Buscamos siempre, la verdad, que el bienestar en todos los aspectos. Y es duro, ¿eh? No te voy a mentir porque la gente no está acostumbrada. No, claro. A la gente le choca. A la gente le choca mucho este tipo de iniciativa, este tipo de ideas que tenemos en la empresa. Por ejemplo, para mejorar la salud de los trabajadores, nosotros ofrecemos comida a los trabajadores, pero es comida sana. No son McDonald's. No son ensaladas, son sopas, son verduras, hay muy poca carne roja, mucho pescado. ¿Por qué? Porque, como tú dices, una de las causas de las enfermedades que sufre ahora mismo la población es también una de ellas, la mala alimentación. Sí, o por comer rápido, ¿no? O por tema de embuchar, ¿no? Otra de comer, no le da tiempo a digerir, ya estoy pegado a la calceta. Eso un día vale, pero genera aquí una piedra en el estómago y que propicia que vayas, ostras, con el tempo no ajustado, ¿vale? La otra, evidentemente, si te cascas una fabada
Pues ostras, también por criterios de productividad, ¿no? Bueno, un día no te digo que no, pero sitúate en mes de agosto una fabada que te acabas de cascar delante del ordenador a las 3 de la tarde. No, Ya, tú, no, pantalla, vaya. no ves ni las teclas. Claro, No por ves ni eso las te digo. teclas. Y un día y otro, pues esto pasa factura. El sedentarismo también. Me Sí. decía un director de recursos humanos, oye, ahora, el año pasado, para trabajar la vida saludable, ostras, puse un incentivo que si venían a trabajar en bicicleta a la empresa, pues les pagábamos 100 euros más. Bueno, en bicicleta de Sí. manera continuada, no un día ocasionalmente. No, claro. Que veamos la Y, bicicleta todos los días ahí. claro, y no con bicicleta eléctrica, joder, con bicicleta de pedales, Sí. ¿no? Tracción mecánica. Pues ostras, les dábamos un plus de 100 euros cada vez. Vale, fantástico. Me decía el otro día, ostras, lo he tenido que sacar. ¿Sí? ¿Por qué? Dice, ostras, por el índice de atropellos con patinetes que tenía. Ah, ¿Qué claro. me dices? Claro, bueno, claro, una empresa que esté en las afueras de un pueblo y tal, pues no se vive igual, pero en la ciudad, claro, los patinetes van flechados. Sí. ¡Ostras! Y me decía, ostras, es que he tenido 3 accidentes en un mes de gente que viene en bicicleta, una empresa grande, claro, si fuese, es una empresa de 400, no llega, 300 y muchas personas. Pero claro, 3 accidentes de ciclista en un mes atropellado por patinete en el centro de Barcelona, pues claro, dice, oye, ahora ayúdame en otra idea de estas para potenciar la salud de los trabajadores, porque claro, esa que me parecía brillante, claro, pues he tenido que abortarla. Porque hasta que no esté más regulado eso, es que no sé si me Es sale. complicado. El tema de los Luego, patinetes es complicado. convalecencias que te mueres, ¿no? Entonces, bueno, una curiosidad, ¿no? Pero evidentemente la empresa tiene que ser saludable y eso tiene que emanar desde el propio seno de la organización. ¿Cómo les podemos decir que tienen que alimentarse sanos si luego, jolín, lo que tenemos en las máquinas expendedoras son bollería industrial? No hay. No hay. No cuadra, ¿no? Pues bandeja de fruta o ensalada también. Claro, Eso es. vosotros ya vais para Champions porque tenéis ahí pues, servicio de pescado. Ostras, esto está muy bien. Claro, no Y todas las de hecho, otra de las medidas que nosotros, porque al final tuvimos que. Tenemos una oficina, pero la oficina se nos quedó pequeña porque la contratación de personal y la nave contigua también la adquirimos. Entonces, con la remodelación de esa oficina, lo que hicimos fue una implantación. Las mesas son elevables. Sí, muy Entonces, bien. Bueno, tú ya juegas para Champions porque era la otra que te iba a preguntar. Ergonómicamente, ¿qué hacéis para poder coger y mitigar el impacto de malas posturas o movimientos repetitivos, ¿no? Entonces, yo soy el pesado que muchas veces cuando va pasando por la oficina y les veo que, por ejemplo, están reunidos y están sentados, entro un momento, les toco un momentito en el despacho y digo, chicos, se va a aguantar un momento. Si esta conversación va a durar 10 minutos, pues lo que hacemos es levantamos la mesa, estamos de pie, estiramos y así también evitamos problemas. Porque al final no es lo mismo que estemos 6 horas, 7 horas, 8 horas sentados trabajando, que por ejemplo estemos pues cada hora 10 minutos, 15 minutos de pie. Sí, sí. Pero seguimos trabajando. Es que Sí, ahí está sí, la bola. claro, por supuesto. Oye, es que sí que es verdad que evidentemente las mesas regulables en altura son más caras, pero Suponen claro, que, suponen que un venga el desembolso. financiero, tú déjame al financiero 20 minutos y le enseño a hacer 4 números y verá que eso no es un gasto, que esto es una No, inversión. es una inversión. Porque luego las bajas caen en picado. Y Además, especialmente cuando tienes la población envejecida, ¿no? Que claro, se suma eso te iba a decir. lo animal que has hecho cuando eras joven con el deterioro propio de la edad. Es que es directamente proporcional. Cuanto más edad y has tenido malas costumbres o malas posturas, luego vas a recaer, vas a tener mucho más bajas, vas a tener problemas de espaldas, vas a tener problemas lumbares. Entonces, hay incluso a gente que, por ejemplo, tenemos personal de 59 años y le decimos, o sea, ya no da igual lo que hayas hecho antes, sino lo que vas a hacer a partir de ahora. Porque toda mejora que empecemos a implementarte contigo ahora te va a beneficiar de una forma u otra. Aunque sea muy poco, pero te va a beneficiar. Totalmente de acuerdo. Ya te digo, estoy más contento de haberte invitado porque realmente nos estás dando a todos una lección importante y con unos costes, joder, muy ajustados y a la
la hora de la verdad no nos engañemos, que no, jolín, en este caso, Advanced Nutrients, sois 70 personas, no sois 450, no sois 1.500, no sois 15.000 las SEAT, porque la gente se piensa que estas medidas, bueno, pues evidentemente las grandes empresas son multinacionales. No, por un coste muy reducido, teniendo claro los criterios y teniendo muy claro el orden de aplicación, claro, no empezaremos la caza por el terrado, ¿sí? Haciendo las cosas con orden y prudencia, podemos tener unos resultados espectaculares, como nos está diciendo Miquel Ortiz. Y no, o sea, no hay que mentirnos. Al final sí que supone un desembolso de dinero, pero es lo que tú mismo, es hacer números. A lo mejor una mesa articulada cuesta 150 euros y una mesa normal cuesta 50. Es que luego la baja de tu empleado, ¿cuánto te va a suponer? Sí, está claro. Porque depende... No, y además, oye, te iba a decirte, el ego de la persona, el orgullo de la persona más que el ego, borrarlo del ego, el orgullo de la persona de pertenecer a una empresa. Eso es. Que invierte, que está por mí, que se siente el trabajador, el abrazo del oso, que se rompen las meninges para contribuir a mi mejora de la salud. Incluso como referente, ¿cuántas empresas hay con mesas regulables en altura? ¿Vale? Pocas, muy pocas. A partir de aquí, ostras, mi empresa es de las que, hostia, mi empresa, pescado, nada de fritanga, oiga, nos ha dado cursos de alimentación saludable, nos ha hecho talleres de tupper saludable. Hostia. ¿No? De hecho, ahora en los meses de octubre y noviembre, bueno, viene ya de Estados Unidos porque en Estados Unidos hay mucha cultura de dar cursos y formación. Tenemos, nosotros lo llamamos los 2 meses de formación preventiva. Por ejemplo, durante estos meses hemos dado formación sobre enfermedades cardíacas, enfermedades sobre diabetes, enfermedades sobre cáncer de mama. Y ahora, la semana que viene, vamos a dar una charla sobre Alzheimer. En noviembre daremos una charla sobre el suicidio, y falta una, sobre el cáncer de testículos. Claro, esto es jugar la Champions, ¿eh? Se nota que la influencia, que sois una empresa medianita, 70 trabajadores, pero claro, con un ADN americano, y esto sí. En Estados Unidos nos llevan pues 25 años por delante. La verdad es que sí. Eso es un hecho indeleble, ¿no? Eso es imborrable. Ese ADN preventivo que tenéis, pues yo agradezco que tú lo vuelques aquí para que vean las empresas que esto no solo es posible, sino que es rentable y que se incentiva incluso desde la casa madre, ¿no? Todo y que seamos un país mediterráneo, pero desde Estados Unidos están incentivándote y dándote herramientas para mejorar esa cultura preventiva de la organización, ¿no? Y realmente, si mezclásemos los dos, porque yo siempre digo que los españoles tenemos facetas muy buenas, que a lo mejor un estadounidense no puede tener. Si mezclamos las dos cosas, podemos ser incluso mejores. Claro. Podemos mezclar las dos cosas. Algunas dos culturas, y eso es importantísimo. Y nosotros tenemos un potencial y de verdad yo animo a todos los técnicos de prevención. Al principio supone un esfuerzo, pero que una vez que la maquinaria ha empezado, generalmente va rodada porque los propios trabajadores ven la mejora, se automotivan con ellos y empiezan ellos mismos a pedir más y más. Sí, totalmente de acuerdo y alineado contigo. Oye, para ir terminando, Iker, la última pregunta que te hago. La segunda causa de accidentabilidad en las empresas españolas a fecha de hoy, son los accidentes in itinere e in missione. Cuéntanos un poco qué habéis hecho o si tenéis previsto hacer sobre este tema, ¿no? Mira, nosotros al final, bueno, yo como técnico de prevención sí que dimos una pequeña charla pues a nivel de seguridad vial, problemas que pueda haber. Nosotros, por ejemplo, tenemos varios equipos, uno de ellos son equipos comerciales. Ellos tienen que tener un control sanitario mayor que el resto de empleados, porque ellos sí que se pegan muchas más horas en el coche. Entonces, en cuanto a riesgos cardíacos, nosotros les hacemos 2 controles al año.
por ejemplo, como también pueden tener los químicos, pero es diferente el control. Y sí que teníamos previsto, aunque estamos pues valorando pues, diferentes precios o diferentes cursos, que pueden llegar a dar el curso de RAC, de seguridad en el volante, creo que se llama. Sí, En Montmeló, con simuladores. eso es. Claro, eso no dejan de ser cursos de realidad virtual, ¿vale? No, es en persona, es en el circuito de Montmeló. Ah, bueno, lo hacéis en el circuito del RAC. Vale, vale, es que el Sí. RAC también tiene, bueno, un curso, ¿vale? Donde tú reproduces no solo el hacer un contravolante, para que me entiendas, Mm. también tiene simuladores de conducción bajo los efectos de una comida copiosa que te has ido con un cliente. Bueno, tú hablabas de Sí. comerciales, ¿no? Pues ostras, alternas con el cliente, comes con él y pues con los efectos de haber de cascar una fabada y ponerte al volante y evidentemente pues en verano te abduce el asfalto, ¿no? Porque Sí. te coge una somnolencia de narices o por otro lado pues incluso bueno pues alcohol al volante, ¿no? Porque a través de cursos, ¿no? De simulados, lo que te está haciendo es proyectarte la consecuencia y ves tú que se te estrecha la vía o que rápidamente te vas en las curvas, ¿no? Pues mira, eso no lo habíamos mirado, nosotros habíamos mirado la parte práctica, pero me voy a informar más porque realmente yo creo que a lo mejor nos podría interesar más si es virtual y, pues, y pueden visibilizar todos los efectos. Claro, eso bueno, pues ya te pasaré información, no hay problema, pero tú date cuenta de que, claro, estás proyectando la consecuencia. Hacer un contravolante está muy bien, saber frenar en un piso mojado o helado está bien, pero claro, el reproducir las diferentes, por ejemplo, el comercial, no es lo mismo el que te está haciendo el comercial, que te está haciendo la ruta del norte, que hay épocas del año, que hay aguacántaros Sí, y hay escarcha primero a la eso es. mañana. Y claro, la realidad es que se va a tener que encontrar ese señor con el simulador los programas. Y por otro lado, pues el comercial del sur, que es al revés. Eso Lo que se es. va a coger es va a coger un calor de narices, ¿vale? Donde a la hora de la verdad le va a aducir el asfalto o el que tiene que moverse, pues por ejemplo, para poder llegar a sitio, pues por zonas donde, por pistas forestales, por ejemplo, ¿no? Pues claro, Sí, la realidad al volante es totalmente diferente. eso Que es. todo el mundo conduce y conduce un coche, ¿no? Eso es. Los escenarios son diferentes. Y Nosotros da muy tenemos a nuestros técnicos repartidos por toda Europa. Tenemos gente desde en Alemania, Bulgaria, tenemos gente también que tenemos por el sur de Francia y gente luego también repartida por la geografía española. En todos los diferentes escenarios que tienen. Y también tenemos, por ejemplo, algún técnico que tiene. Nosotros nos dedicamos, por ejemplo, a fertilizantes. Si tienen que llegar a visitar a un cultivo. Entonces, sí que le toca, pues le puede tocar una rampa forestal. Y a nosotros nos interesa mucho ese tipo de seguridad también. Porque no solo seguridad en fábrica, sino seguridad de todos los trabajadores. Sí, sí. Pues ya te pasaré información. Genial. Le digo a Muchas gracias, Nuria que Javier. te la pase. Pues oye, un placer haber compartido esta horita contigo. Ha sido muy interesante. Creo que estamos súper alineados en el ideario y en cómo lo estás ejecutando. Vaya, yo es que te daría un sobresaliente. Realmente ya me gustaría que la media de las empresas españolas gestionasen como estás gestionando tú y por extensión, pues Advanced Nutrients, ¿no? Muchas Eh, gracias. la verdad es que ha sido un placer tenerte entre nosotros y ya te digo que te voy a invitar o a otro ebook para profundizar en estos temas o incluso me gustaría dar algún día una ponencia de las que dé presenciales o en Fomento o en la Inspección de Trabajo para que te vinieses también como testimonio y hiciésemos, o en una mesa de debate, Perfecto. hacer algo alto. ¿Eh? Y Perfecto, que un Javier. placer conocerte y ya te digo, lo que necesites, bueno, me lo comentas, libre de cualquier coste, joder, porque creo que el conocimiento tiene que ser transversal y lo tenemos que compartir entre todos. Es la salud de nuestros trabajadores que está en tela de juicio, por tanto, entre todos tenemos que compartir ideas, el benchmarking a mí me está dando muy buen resultado. Creo que es un deber social y empresarial que no cuesta dinero encima y por lo tanto, hostia, son apostar a caballo ganador. Eso es.
Y todo ayuda y todo ejemplo que pueda servir de ayuda para otros técnicos es gratificante y que al final estamos hablando de la salud y de la vida de las personas. Bueno, no es gratuito. Yo he intentado sumergirme un poco a lo que veníais haciendo. No es gratuito de que te hayamos escogido, Miquel. Pero me ha sorprendido porque pensaba que estabas haciendo cosas, pero me ha sorprendido gratamente porque estás haciendo más cosas y de más calidad de las que me pensaba. Por lo tanto, Pues muchas gracias.